Bueno, como decía, Martín me hizo notar que faltaba un menos acá, porque si no queda un producto, me había comido escribir el menos acá. Así que presten atención a eso. ¿Tá? Bien, entonces, en resumen, teníamos una hipótesis, queríamos minimizar, encontrar la recta que mejor se corresponde con el conjunto de datos. Tomamos la hipótesis de que la incertidumbre en el eje horizontal es despreciable respecto a la incertidumbre en el eje vertical. Eso nos permite proyectar, o sea, estimar la distancia entre un punto y la recta de forma vertical. Entonces tuvimos la idea, o el método mínimos cuadrados tiene la idea de minimizar el promedio de la distancia cuadrática entre cada punto y la recta. Y eso lo podemos hacer construyendo la cantidad E que sea la suma. No es necesario dividir entre el número de valores, porque como ven, todo este proceso, si tuviéramos un 1 sobre n adelante, no nos cambia, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el valor absoluto del cuadrado, es lo mismo minimizar el promedio de los valores absolutos, que sería el promedio de las distancias, y el promedio de las distancias cuadráticas. Da igual. Entonces, minimizamos de la forma que más nos convenga, que es esta, y con eso encontramos los parámetros A y B de la ecuación que mejor se corresponde con los datos. Básicamente es eso. Hipótesis, idea, desarrollo. El método de mínimos cuadrados que de hecho usa, por ejemplo, MATLAB, y seguro que Scilab tiene una función externa que alguien hizo, que es el polyfit, pero en realidad polyfit existe en MATLAB. De hecho, ni siquiera toma la hipótesis de que es despreciable la condición la incertidumbre en el eje horizontal. Entonces proyecta, digamos, directamente con la distancia, la perpendicular. El problema con eso, se puede hacer, el problema con eso es que el desarrollo que te queda es bastante más complicado de hacer, no se puede hacer con una idea, pero en sí la idea que hay detrás es la misma, en vez de minimizar una cosa, minimizar la otra. El proceso de minimización que hace también es un poco distinto, pero la idea es la misma, ¿no? O sea, que es lo importante. Ahora, yo les pregunto, ya que tenemos acá la cantidad construida, nuestra función de dos parámetros, ¿qué cambiaría si tuviéramos una parábola? Si en vez de nuestro modelo ser una recta, fuera un polinomio de segundo grado, como tenemos en el caso del movimiento vertical. ¿Cómo modificarían esta E que definimos ahí porque en este caso contenemos una recta y esto está expresado en los datos que tenemos? ¿Tendríamos que ahí hacer sí la perpendicular o podríamos seguir usando solo la vertical? Supongamos que podemos seguir usando la vertical. O sea, seguimos la misma hipótesis. No sería lo mismo, pero en el paréntesis, en vez de poner la ecuación de la recta con TI, poner la ecuación de la parábola con TI. Perfecto. Exactamente eso. ¿Se sigue? En vez de poner la ecuación de la recta que ponemos acá, queríamos encontrar la parábola que mejor se corresponde con el conjunto de datos, así que en vez de poner la ecuación de una recta, ponemos la ecuación de una parábola. Que va a ser, yo qué sé, A t sub i cuadrado más b t sub i más c, por ejemplo. Y ahora nuestra función, en vez de ser una función de a y b, sería una función de a, b y c. Y cuando hagamos nuestro sistema, nuestras derivadas, en vez de tener un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, tendríamos un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, básicamente. Seguiría siendo lineal nuestro sistema, sin problema. Siempre que tengamos un polinomio, nuestro sistema resultante va a ser lineal. ¿Se sigue? O sea que este método lo desarrollamos por una recta porque era más fácil para ver, pero en realidad funciona para cualquier polinomio. Y si no es un polinomio y tenemos una función exponencial, a por e a la k por t, yo qué sé, por decir algo,
o un seno, A por seno de omega t. Queremos encontrar la sinusoidal que mejor se corresponde. Y tendría que poder ser lo mismo, ¿no? Sí. En vez de poner la ecuación de la recta o de la parábola, o lo que sea, ponemos la ecuación que se corresponda ahí. Una exponencial, A, B a la t sub i, a la k t sub i, y ahí la función sería de A y de K, por ejemplo, y nuestra función en vez de ser de A y B sería de A y de K, y hacemos las derivadas parciales y igualamos a 0. Ahí sí, si la función no es polinómica, vienen los problemas que advertía Martín, que puede pasar que cuando hagamos las derivadas den infinito en algún punto. Este sistema puede llegar a no tener solución, por ejemplo, puede ser un sistema incompatible o compatible indeterminado, entonces ahí no siempre funciona el método de mínimos cuadrados en ese caso. Sin embargo, podemos probarlo, ¿no? Y además, por más que no funcione la parte, el encontrar los extremos de esta forma, podemos buscar extremos de otra forma. Por ejemplo, a fuerza bruta. Tenemos una computadora, podemos programarle, anda, agarrá y hacete una búsqueda en cierta región del espacio y fíjate cuál es el valor mínimo. No es tan grave que no sea. Lo que no se puede resolver es analíticamente, porque esto le ingresamos los dos, el vector de t y el vector de x, y acá en un polinomio, analíticamente ya tenemos una expresión, dado el polinomio de t y el polinomio de x, que nos dice, esto es lo mejor. Digamos. Es un cálculo analítico. Capaz que si tenemos una función cualquiera y no nos funciona la parte, ya de extremo derivando, tenemos que hacer un cálculo numérico. ¿Verdad? Es la única diferencia. Hasta acá, vamos bien. Y lo otro que les quería mostrar es, si miran el documento de mínimos cuadrados, tienen... a ver dónde lo tienen, lo tengo abierto. ¿Ustedes lo tienen ahí? Capaz que se los comparto. Comparto pantalla. ¿Se ve? Este es el mismo documento que tienen en el EVA, que es más o menos la misma explicación que ustedes tienen. Acá está la expresión, tenemos más o menos... en el EVA está con X y, en nuestro caso, como lo vamos a hacer para rectas, tenemos T y X. Imponemos las condiciones y acá tenemos las derivadas, que es esta misma pero separada en las sumatorias, lo que vamos a hacer, y acá está la solución. De hecho, la solución es bastante sencilla de hacer, y van a llegar a esto. Ahora, si lo que tenemos es una recta, hay un parámetro que es importante, que se llama coeficiente de correlación de Pearson, o coeficiente de correlación lineal, que se define así. Acá nuestros x sub i y nuestros y sub i son nuestros t sub i y nuestros x sub i. ¿tá? Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson es entonces la correlación a dos puntos, o sea, sería la suma de todos los valores. X sub i e y sub i en este caso son nuestros pares de x y de t. ¿tá? Sería la suma de el valor de t menos el valor promedio de t multiplicado por el valor de x menos el valor promedio de x, la suma de este producto así, dividido la raíz cuadrada de esto acá. Básicamente, esto es un coeficiente, esto es la correlación de dos puntos y esto es la normaliza, básicamente. Eso lo van a ver más adelante. La cuestión es que este coeficiente de correlación, que casi todos los software de procesamiento de datos tienen una función que te lo calcula. Ahora tengo que ver cuál es el de Scilab. Básicamente te da un valor que está entre 0 y 1, y que cuanto más cercano a 1 sea, quiere decir que la correspondencia entre tus datos y una recta es mayor.
¿tá? Es una correlación lineal en este caso, ¿tá? Para correlaciones no lineales tenemos que hacer otras cosas como en vez el coeficiente de correlación de Pearson no funciona y tenemos otros elementos, otra forma de medir como lo que se llama el R cuadrado, o tenemos otras estrategias, básicamente, ¿tá? Luego les puedo mostrar. Y entonces, lo que tienes entonces es que cuanto mayor a 1 sea, quiere decir que es mejor. De hecho, en un caso ideal, en el que tenés todos los puntos alineados por una recta perfectos, que es un caso irreal, ¿no? Y la recta se corresponde, este R vale exactamente 1, ¿tá? Pero nunca se consigue eso. Y bueno, ¿qué valor de R es aceptable para un experimento? Eso depende pura y exclusivamente básicamente del experimento que están haciendo y del criterio que ustedes están utilizando. Generalmente son criterios holísticos. Por ejemplo, en física, en muchos experimentos, generalmente consideramos que para que un R sea aceptable, el R tiene que ser al menos mayor a 0,99. Y a veces, con alguna excepción, encontrás un R aceptable como 0,98. Pero sin embargo, en datos biológicos, que es algo mucho más complicado, afectado por un montón de fuentes de incertidumbre, a veces vos considerás que encontraste una correlación aceptable con 0,80, capaz. Así que depende mucho del caso. Lo importante es dar el coeficiente de correlación y que después, en un trabajo, y que después cada uno decida si eso es aceptable o no, o de repente es aceptable o no, dependiendo de qué aplicación le querés dar, ¿no? Si querés hacer algo más ingenieril, donde querés que la correlación sea perfecta, porque querés poder repetir el experimento que siempre es lo mismo, capaz que estás buscando R's súper grandes, y si lo que querés es mostrar una tendencia general, capaz que con un R más bajo te alcanza. Depende un poco de eso. ¿No? ¿Se sigue más o menos? Entonces R se define así, a partir de los datos experimentales, y te dice, básicamente, qué tanto se corresponden tus datos con una recta. Voy a dejar de compartir. Bien, tenemos todo esto. ¿Se siguió más o menos? ¿Se entendió la idea del método de mínimos cuadrados? Por lo menos, más o menos. Quedó. Está. Bueno, ahora lo que me gustaría hacer es que ustedes le apliquen el método de mínimos cuadrados a sus datos. Entonces, lo de R. R es el coeficiente de correlación lineal que, como les decía, lo definimos así como básicamente la suma de todos los valores. Se calcula a partir de los valores experimentales nomás. Supongamos que tenemos valores x y experimentales, hacemos la suma de cada valor de x menos el valor promedio de los valores experimentales de x multiplicado por el valor de y menos el valor promedio experimental de y, dividido la raíz cuadrada de la suma de x menos el promedio al cuadrado, que es la distancia cuadrática, vieron, entre cada valor y el promedio, más el valor de y menos el valor promedio de y al cuadrado. Si quieren, de hecho, hay una forma mucho más fácil de verlo, que es así. Se lo pongo dejo de compartir. De hecho, eso es lo mismo que escribir esto. El R básicamente es el valor esperado de x menos el promedio de x. Valor esperado es, en nuestro caso, el valor esperado del promedio lo vamos a considerar como equivalentes. Estrictamente hablando son distintos, pero está. O sea, que sería el promedio de todos los valores de x, o sea, la distancia promedio de todos los valores de x
perdón, la distancia promedio entre X y el promedio por la distancia promedio entre Y y el promedio dividido la desviación estándar de en X por la desviación estándar de en Y. Básicamente es eso. Si miran bien las ecuaciones van a ver que se corresponde con eso. ¿Tá? Y este R te da más cercano a 0 si la correspondencia entre los datos no es lineal, o sea, si los valores de X y los valores de Y no están correlacionados para nada, no hay un modelo lineal que te pueda predecir que cuando aumenta X aumenta Y, cuando disminuye X disminuye Y, y va a acercarse a 1 si la correspondencia tiende a ser lineal. Ojo que igual, por ejemplo, si hay una correspondencia exponencial, por decirles algo, y ustedes calculan el coeficiente de correlación, les va a dar 0,70 o 0,80 capaz, o hasta 0,90, dependiendo de la zona donde estén. Eso no quiere decir que la correspondencia sea una recta, simplemente te está mostrando que hay una relación entre las dos variables, ¿tá? Que no necesariamente es una relación causal, pero sí una correlación por lo menos. Que cuando aumenta una, aumenta la otra, y cuando disminuye una, disminuye la otra. Puede ser casual la correlación. Así que no siempre por eso está ese dicho famoso de correlación no implica causalidad. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Pero si tenés un modelo que te explique por qué cuando aumenta uno aumenta el otro, bueno, ahí ya estás modelando que sí, esa correlación se debe a una relación causal. Este valor de R va a ser lo más cercano a 1 posible, cuanto mayor sea la correspondencia lineal entre los datos. Por ejemplo, si te da 0,995, es porque es muy probable que los valores de X y los valores de Y se correspondan bien con una recta. O sea, tu modelo tiene sentido. Va por ahí un poco. ¿Se entendió un poco mejor, Roberto? ¿O puedo intentar de vuelta? Cualquier cosa lean también el repartido y me preguntan después, les puedo hacer explicaciones más específicas. Y cuando es una parábola, tenemos el problema de que el coeficiente de correlación lineal no nos va a funcionar bien. Pero en algunos casos podemos hacer alguna trampita. Por ejemplo, ¿qué pasa si la velocidad inicial vale 0? Que era lo que sucedía con el experimento que le sugeríamos que venga así y la tiremos así y caiga. ¿Sí? Entonces, cuando teníamos así, tenemos que I de t lo podemos aproximar como una I0. V0i va a valer 0 porque si sale de una mesa, por ejemplo, y viene horizontal, la velocidad vertical inicial va a ser 0. Entonces simplemente es más... menos, porque tenemos g, menos g por t cuadrado sobre 2. Entonces, acá tenemos una parábola, pero la parábola no tiene término en el eje y. ¿Tá? Podemos hacer una trampita. En vez de... Yo veo que y no depende linealmente de t. Pero lo que sí veo es que y depende linealmente de t cuadrado. Entonces, podríamos calcular el coeficiente de correlación entre y t cuadrado. Y ahí, eso sí debería ser lo más cercano a 1 posible. ¿Se sigue, más o menos? O sea, yo entendí, pero al momento de aplicarlo no sabría cómo encararlo. Está. No sé. Ahora vamos a ver. No estoy esperando que ustedes calculen su método de mínimos cuadrados. Simplemente, hasta acá ustedes lo van a correr como una función. Estos mínimos cuadrados van a correr un script que calcula mínimos cuadrados. Lo que querían que entiendan es qué hay atrás, qué ideas hay atrás del script o de la función. Ahí va, entonces sí, bien de bien. Está. Tenemos esto.
Lo otro, ¿qué pasa si su velocidad vertical inicial no era cero? Por ejemplo, si lo tiraban así. Ahí tenemos un problema para calcular el coeficiente de correlación, y lo que vamos a hacer es no calcular el coeficiente de correlación y calcular otro término, otra forma de estimar, digamos, la calidad de la correspondencia, que es con otra variable que se llama el R cuadrado, pero para definírsela le tengo que definir qué son las matrices de covarianza, y ahí ya nos estamos metiendo en algo que excede el curso y excede probablemente el contenido de primer semestre en general. Así que por ahora no les voy a pedir eso. Si su velocidad inicial vertical no es cero, no pasa nada, no medimos el coeficiente de correlación lineal. Capaz que les paso como la función de Scilab que les mide el R cuadrado y ustedes ponen eso y ya está. Sepan que es un valor que vale, que tiene la misma idea que el coeficiente de correlación. Básicamente va a valer 0 cuanto menor sea la correspondencia, y va a ser más cerca de 1 cuanto mayor sea la correspondencia. Ya está. Entonces, bien, entonces lo que me gustaría hacer ahora, no sé si es mostrarles un poco la función con la que vamos a procesar los datos, y capaz que lo pueden hacer para la clase que viene. Aunque, a ver qué nos queda. Déjenme chequear a ver qué nos queda hacer. Un segundito. Ya tenemos las ecuaciones que describen el movimiento del cuerpo, las tenemos. Está. Y lo que les voy a pedir que hagan es un informe para esta práctica, y les voy a dar lineamientos. Capaz que en lo que nos queda de la clase podemos hacer la parte de los ajustes. Así que vayan abriendo Scilab, entonces. Y les voy a pasar el... Bruno, Martín y Sofía ya tienen, de hecho, la función que hace el mínimos cuadrados. ¿Y que se supone que ya está, que ya queda guardada en nuestro Scilab? ¿O la tenemos que volver a poner? No, la tienen que poner en la carpeta donde están trabajando. Pero vamos a trabajarlo con script. ¿Dónde está? Déjame ver dónde la tengo yo ahora. Ah, sí, se le entra. Está por ahí. Por ahora lo que me gustaría que hagan es abrir Scilab y párense en la carpeta donde tienen los datos que extrajeron del video, los datos de T, de X y de Y, y hagan un script que vaya levantando los datos. Y yo ya les paso la función. Cuando lo encuentro. Al final de la clase vamos a hacer como la clase pasada. Les voy a pedir su script de procesamiento de datos. Estoy quedando sin espacio. Drive.
Profe, ahí pasé la que vos nos habías pasado al grupo. No sé si es esa la que estás buscando. Sí, es esa. Está perfecto. Muchas gracias. Acá, Polyfit. Bien. Bueno, ¿tienen todos Scilab abierto? Yo sí. Ah, gracias Sofi por pasar el polyfit. Agarren la función polyfit que pasó Sofía al grupo, pónganla en la misma carpeta de trabajo en las que van a trabajar, o sea, donde van a hacer script para resolver este problema, ¿tá? Que es que preferentemente es el lugar donde tienen los datos guardados ya. Ustedes seguramente ya tienen un script donde pasaron a Scilab los datos porque los usaron para graficar. Capaz que podemos alterar, simplemente modificar ese script para que encima haga los ajustes. ¿Les parece? Sí, lo que habíamos hecho al final, algunos igual fue directamente copiar los datos en el Scilab. Sí, 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 sí. Pero está, tiene un script que tiene los datos copiados. Sí, y las gráficas creadas. Ah, ahí va, perfecto. Está bien. Para Rodri, no entendí entonces. El archivo tengo que... El archivo ese polyfit, péguenlo en Sí, la misma carpeta en la que van a trabajar. bien. Pero no en el script que teníamos antes, ¿no? O sea, en otro script aparte. Claro, o sea, el archivo lo pegan en la carpeta, pero el archivo Sí, está eso ahí sí. cerrado, sin necesidad de abrirlo. ¿Está? Ah, bien. ¿Cuánto nos queda? 8 minutos. Está, bueno, podemos hacer. Bueno, capaz que lo que hago es les comparto pantalla. Ahora. Avísenme cuando tengan abiertos. Bueno, ya lo pegué yo. Yo me voy a parar en la carpeta que lo voy a trabajar. ¿Están todos? ¿Ya tienen todos?
Bueno, quedan 5 minutos. Bueno, vamos a compartir. Sí. Perfecto. Bueno, ¿todos ven, más o menos, mi ventana? Sí. 24. Tengo la costumbre de poner mis datos, siempre las afiliaciones y datos. Entonces, bien, yo me gustaría que me sigan, entonces, hice un script que va a usar, básicamente, empieza como empieza siempre, limpiando las variables, eliminando todas las ventanas y limpiando la consola. Después le voy a poner este comando, que es ejecutar el exec, que va a ejecutar la función que es polyfit, que acá básicamente lo que tiene que poner es, entre comillas, la dirección donde tienen pegada la función. Probablemente si ya están parados en la misma carpeta no precisen todo esto, simplemente polyfit.sce le ponen. ¿Está? Que básicamente esta línea lo que les dice a Scilab es, este polyfit es una función de Scilab. Dice, mirala, que es una función de Scilab. ¿Está? Porque si no, solo reconoce los comandos básicos de Scilab, que son funciones también, por ejemplo, el min, el stdev y todos esos que usamos siempre, el max, el sort, todos, son funciones. Ahora le estamos diciendo, mirá también esta función, para que la podamos usar después. Después los datos los pegué, son los datos de, esto van a tener cada uno de los datos de ustedes, le puse en data. Acá vamos a, si quiere vamos a definir, el primero es el tiempo, ¿no? Sí. Vamos a ponerle t a data, la primera columna, esto capaz que ustedes ya lo tienen, x a la segunda columna, bueno, y a la tercera columna, simplemente porque en la primera columna tengo el tiempo, en la segunda tengo el movimiento horizontal, en la tercera tengo el movimiento vertical. Bien. Vamos a poner el punto de coma para que no pueda. Bien. Acá tenemos eso. Ustedes ahí en el medio tienen un plot y todas esas cosas, ¿no? Yo lo había hecho acá. Pero... Bueno, lo que vamos a hacer, así ya. No sé si funciona esto. Lo tengo que probar. La función polyfit, si la abren, les devuelve básicamente un polinomio, o sea, los coeficientes de un polinomio que mejor se ajusten con los datos x e y cuando el polinomio es de orden n. ¿Está? Así que se le llama así. Lo que es acá no importa. Así que básicamente, yo creo que esta es para otra función. Así que vamos a ponerle px a polyfit de px1. ¿Qué quiere decir? En px van a estar los coeficientes. Polyfit es la función que te calcula el polinomio que mejor se corresponden entre los datos t, los datos x, de orden 1. ¿Está?
Y después vamos a ponerle PI, lo mismo, ¿no? Fit de T, I, y en este caso el orden es 2, porque es el movimiento vertical, que es uno de orden 2.